Todos los días los ciudadanos común y corriente como nosotros tenemos inquietudes de tipo jurídico. Para el propósito lanzamos una propuesta que va a ser coordinada por nuestro abogado Eduardo González Montoya y hemos denominado este espacio A la Luz de la Ley. Vamos a hacer una serie de videos y este va a ser el primero de nuestra serie. Por pura casualidad, en las últimas semanas, cuando yo me pongo a conversar con amigos y con familiares, siempre está llegando recurrentemente ese tema de la preocupación que todos tenemos y cuando yo me muera, ¿qué vamos a hacer con estos bienes que yo tengo y cómo puedo evitar que mis herederos y que las otras personas tengan esas discusiones tan aburridoras que se dan en las familias? ¿Qué hacemos al respecto? La ley tiene señalados unos lineamientos que se pueden cumplir, pero si la persona desea que sean un poco más cercanos a lo que él pretende, puede hacer un documento que existe desde hace muchos años y que a la luz de la ley lo llamamos el testamento. El testamento puede ser abierto o puede ser cerrado. El testamento abierto es aquel en el que, con la presencia del señor notario y de 3 testigos, se colocan las expresiones de voluntad de la persona. El cerrado, igualmente, se hace la expresión de la voluntad, pero no lo conocen los testigos, y allí, a la diferencia de 3, se colocan 5 testigos, todo ante el notario, y en este caso lo único que hace es introducirse un sobre con la voluntad de la persona, el cual solo se puede abrir al momento de su fallecimiento a través de un proceso sencillo, con la presencia de los testigos que puedan estar y a su vez con la presencia de los familiares para conocer aquello que dejó como voluntad póstuma el ciudadano. ¿Y eso cómo se hace? ¿Necesita uno un abogado? ¿Tiene que ir a un lugar en especial? No, fundamentalmente se hace ante el notario, no necesita abogado, es una minuta sencilla y en ella él expresa cómo quiere distribuir los bienes. Hay una figura muy interesante que a partir del año 2019 se puede aplicar en Colombia, y es que la mitad de los bienes libremente puede disponer de ellos a quien lo desea hacer. Es decir, miremos un caso. En un momento determinado pensemos en una sucesión por 200 millones de pesos. En la misma, lo primero que hay que hacer es distribuir los bienes primero para los socios. Acuérdese que al momento en que la persona se casa, suponiendo que la persona es casada o que tiene una unión marital, se constituye una sociedad conyugal o una sociedad patrimonial. Cada uno es dueño, también en este caso hipotético, de la mitad de los bienes. Entonces, la primera distribución que hacemos es el 50% para el sobreviviente, el cónyuge o compañero sobreviviente, y lo otro se constituye en la herencia. Entonces, aquí ya estamos hablando de 100 millones de pesos en la herencia. Y vamos a colocar en este caso hipotético 5 herederos. Esos 5 herederos van a tener la posibilidad de recibir una quinta parte de esos bienes, pero como también la persona quiere voluntariamente disponer de los bienes, entonces no lo distribuyamos en una quinta parte, sino que de pronto él dispone de la mitad de los bienes y el resto sí se los coloca a los herederos, los cuales se distribuyen en 5 partes iguales. La mitad que va a querer distribuir en el caso nuevo es que ya puede hacerlo libremente, no tiene que mejorar a alguien como se conocía antiguamente con la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición, sino que ahora coge la mitad de los bienes y los distribuye libremente para un tercero, para un amigo, para un pariente, para la persona más cercana e incluso para el cónyuge, porque no olvidemos que, como comentábamos al principio, como se distribuye primero se distribuye la sociedad conyugal. ¿Por qué? Pues que es que el cónyuge no es pariente y solo los parientes son los herederos, pero él sí puede en la cuarta de mejoras distribuir y adjudicarle algo al cónyuge si así lo desea. Y dentro de esas personas libres, yo puedo también incluir personas que no sean mis familiares. Claro, todas las personas que desee, o incluso hacer un legado, o entregárselo a un tercero, o darle para el bienestar de algunos animales, lo que desee, porque son sus bienes. Es la gran diferencia entre hacer el testamento y no hacer el testamento, porque cuando no se hace el testamento, el juez tiene que distribuir en la misma forma, dividir primero la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial,
pero ya ahí no puede haber libre voluntad de bienes porque no hubo manifestación del dueño de los bienes, y entonces simplemente se tendrá que distribuir entre los 5 herederos en el caso hipotético que estamos hablando. Y una persona que tenga algún tipo de discapacidad, por ejemplo un ciego, ¿qué hace ahí? Bueno, en el caso del testamento es una figura bonita del ciego. El notario tendrá que dar lectura del testamento ante él de viva voz, pero adicionalmente uno de los testigos tendrá que volver a repetir lo que se manifestó para que se dé el consentimiento de la persona. Eso en el caso de la persona ciega. En el caso de la persona con alguna dificultad de expresión, ya sea por su condición de sordo, en ese caso no puede ser sino testamento cerrado, no hay ninguna otra forma. Bueno, vamos a resumir. ¿Cómo uno puede distribuir todo eso? Muy bien, entonces volvamos a pensar en el mismo ejemplo para no generar dificultades, donde una persona es casada o no importa que esté con unión marital. En este caso, lo primero que hay que hacer es distribuir los bienes entre los dos socios en la sociedad universal, llamada sociedad conyugal o llamada sociedad patrimonial. Volvemos al mismo ejemplo de los 200 millones y entonces el juez o el notario en el momento de la sucesión distribuirá 100 y 100, o en el caso del testamento desde un comienzo, si la persona va a consignará la voluntad de lo que él va a distribuir. Se presume que lo otro se distribuirá en el momento de la sucesión. Entonces, en este ejemplo estamos hablando ya de 100 millones de pesos, que sería lo que se iría a distribuir en un momento determinado entre los herederos. ¿Cuál es la expresión de voluntad que al testador le queda? La de poder distribuir eso en la mitad para todos los herederos, y la otra mitad puede disponer de ella libremente, ya sea para mejorar uno de los herederos si así lo desea, o para varios herederos, o simplemente disponer libremente, decir para quién quiere repartir esos bienes, para un tercero, para el cónyuge, para unos amigos, para quien desee, para una fundación, pero esa mitad la distribuye él, y la otra mitad entonces se reparte en 5 partes iguales, porque estamos hablando en este caso de 5 herederos, a quienes se les entregará por partes iguales. Incluso en el testamento, si uno lo desea, puede expresar, por ejemplo, que dentro de los bienes tengo un inmueble, manifiesto que ese inmueble, en la medida de lo posible, se le asigne a Pedro, a María y a Luis, con el fin de que ellos queden como más amparados en un inmueble y de pronto los demás activos los pueden repartir como desee. En vida queda uno con la tranquilidad de saber que ya dispuso de cómo quiere que se pueda repartir y no hayan dificultades entre los herederos. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes los invitamos a que continúen pendientes de esta serie que hoy iniciamos, y recuerden que nos pueden encontrar en A la Luz de la Ley. Chao.